Boston me recibió con una ligera nevada y un aire frío y fresco que hace que cada decisión sea más conmovedora. El Bentley negro se deslizó por el camino de entrada, pasando junto a los tejos podados con bolas, y se detuvo en la amplia escalera de nuestra casa colonial de Brooklyn. 6 habitaciones, una piscina cubierta, un césped que siempre requería 3 jardineros, y la necesidad de mi padre de demostrarle al mundo que lo merecíamos todo. En la puerta había una corona, aún no navideña, pero ya suntuosa. Dentro, el familiar brillo del cristal y la madera, el aroma a pulimento y flores frescas. Respiré hondo y sentí el latido constante del corazón de una persona que esta familia había subestimado durante años, bajo el sencillo vestido negro. Mi madre lo abrió ella misma. Un abrazo, perfume y un leve toque de vino del día anterior. Eres diferente, Morgan, dijo con la misma sonrisa amable que suavizaba cualquier conflicto. Me alegro de verte, llegó la voz de mi padre desde el estudio, siempre poniendo puntos donde yo quería 2 puntos. No me senté. El vuelo fue tranquilo. Volé en privado. Me ahorra tiempo, dije como si pasara. Por un instante la confusión brilló en sus ojos. ¿Privado? ¿Cuánto cuesta? Ya estaba buscando su teléfono. Lo siento, es importante. Cuando la pantalla parpadeó, automáticamente leí la zona horaria, y me quedé paralizada. En el salvapantallas bajo el icono del candado, brillaba un contador impecable. 9 de la mañana. Un temporizador, no un recordatorio, ni un evento. Exactamente una cuenta regresiva, y justo a la hora en que el comunicado de prensa de Everest Holdings se publicaría bajo embargo. Esta rima instantánea de números ardía más fría que la nieve de afuera. 9 de la mañana para él y 9 para mí. 2 líneas paralelas a punto de converger. Susurró al auricular con esa inusual emoción que había notado desde el umbral. Las palabras se perdieron, pero la entonación delataba la prisa de quien intenta superar su propio miedo. No necesitaba oír los detalles. Conocía los míos. Y esta vez los míos eran más fuertes. Subí las escaleras hasta la habitación que mi madre había convertido en un museo de mi diligencia adolescente. Trofeos de debate, diplomas, banderas del MIT. Una geografía polvorienta que no significaba casi nada para mi padre. Me quité el abrigo. Dejé mi bolso en una silla. Silueta elegante. Logotipos minimalistas. Muchísimas pistas. No iba a mostrarles mis cartas para el postre, pero dejarles ver las líneas era parte del juego. En el espejo, una versión familiar de mí misma. Una discreta línea de flechas. Un peinado tranquilo. Joyas tan modestas que solo quienes las conocían entenderían su valor. Una vez aprendí a hablar el lenguaje de los detalles con la fluidez de un código. Abajo, olía a calabaza y canela. Alguien reía, con más aspereza de la necesaria, y las copas de cristal comprimían el aire con notas finas y resonantes. María, nuestra encargada de la cocina desde hacía mucho tiempo, me saludó con un cálido asentimiento. Señorita Morgan, me alegra tenerla en casa. Siempre decía casa, como si ese lugar pudiera ser seguro. Mamá quiere que todo sea perfecto, añadió. Un gran anuncio. Claro que sí. En esta familia, la perfección siempre ha sido un escenario para lo indecible. Pasé por delante de la sala. Garrett ya sostenía su vaso de whisky como si fuera un micrófono para sus discursos triunfales. Megan ensayaba una sonrisa para la cámara frontal. Miren quién ha vuelto, dijo mi hermano arrastrando las palabras. ¿El pequeño sigue jugando con las computadoras? Sonreí con la mayor cortesía posible, recordando todas esas cenas en las que me había sentado al borde de la mesa, lejos de las conversaciones reales. No se daban cuenta de que ya estaban sentados al borde de un escenario completamente diferente. Cuando me acerqué de nuevo al estudio de mi padre, la puerta estaba apenas entreabierta. Dentro había cuero, caoba, portadas de revistas con su sonrisa, fotos de políticos, diplomas. Y ni una sola foto donde mi nombre no fuera la firma del triunfo de alguien, sino mi propio logro. Colgó el teléfono, metió rápidamente unos papeles en una carpeta, con el rabillo del ojo vi el familiar logo de Everest, mi logo, y,
Sin mirar, dijo. Un gran negocio. No lo entenderás. Asentí como si realmente no lo entendiera. Dentro solo había una confirmación. Ambos estábamos al borde del noveno. Mamá llegó a las bebidas de la tarde en el mejor sentido de la palabra. Un brillo en su rostro. Una facilidad condicional en sus gestos, que insinuaba la misma fatiga de una mujer que había pasado tantos años arreglando grietas con cinta dorada diciendo: todo está bien. Nos sentó casi como un joyero ordena las piedras por tamaño y temperatura. Garrett junto a mi padre, Megan bajo el foco de la lámpara de araña, y yo más lejos, junto a mi madre como siempre. Sentarse allí no era peor arma que las palabras. Saboreé el vino lentamente, contando no los sorbos sino el ritmo de la casa. Cuántas veces el pulgar de mi padre se deslizaba por la pantalla, cómo mi madre se armaba de valor, cómo María aminoraba el ritmo del bullicio de la cocina para no interrumpir la fiesta. Cuando la puerta de su teléfono volvió a temblar, instintivamente levanté la vista. 9 seguían siendo 9, redondos, inexorables. El cronómetro en la pantalla de otra persona se clavaba en mi propia vena como una fría aguja de adrenalina. Nuestras trayectorias se superpondrían, por mucho que intentáramos evitarlo. La única pregunta es, ¿en qué términos? Antes habría buscado pistas en los ojos de mi madre, reconocimiento en los de mi padre, lagunas en los de mi hermano, incluso una pizca de solidaridad en los de mi hermana. Hoy buscaba silencio en mi interior. Porque cuando eres tu propio escenario, luz y guión, las opiniones de los demás son solo una iluminación que no afecta a la acción. Justo antes de cenar, me detuve en el amplio salón, y toqué la barandilla pulida con los dedos. Mi memoria desenrolló otra imagen para mí. Una yo de 20 años, con un portátil y hojas impresas que aún olían a calor de la impresora, bajando las mismas escaleras, pensando que ahora le darían la palabra. Entonces me detuve con un simple, ya hemos visto suficiente, hoy veré suficiente, y mostraré todo lo que quiera. Cuando por fin nos sentamos, la plata y la porcelana silbaron con el calor, las velas adquirieron sus notas suaves y uniformes, y en esa calma teatral y pulida, por primera vez en años, no sentí rabia ni miedo, sino control. Mi plan era tan simple como complejo. Nada de palabras para el postre, nada de tonos elevados, solo hechos, solo plazos, solo jerga legal que no dejaba espacio para la emoción. El cronómetro en la pantalla de papá se convirtió en mi prólogo. No lo había planeado, pero él marcó el ritmo justo. La novena se convirtió en el metrónomo de nuestra sinfonía familiar, y esta vez yo era el director. María colocó un plato frente a mí, y el aroma a sopa de calabaza se elevó suave y despreocupadamente. Le sonreí con una gratitud que ella comprendería sin palabras. Entonces miró a su padre al otro lado de la mesa. En sus ojos brilló ese brillo incierto de quien se da cuenta de la magnitud del evento demasiado tarde. El tiempo pareció caber entre los dos tic-tac del reloj del pasillo. Las 9 eran mañana. Nuestra noche era ahora. El gancho sonó en voz baja, casi con cortesía. En el pasillo de las portadas honorarias, donde papá colgaba sus revistas de negocios favoritas, un rectángulo vacío de pintura fresca se ennegrecía entre 1994 y 1996. La hilera de marcos seguía un orden cronológico, hasta que, de repente, apareció un hueco en el año de mi primera presentación. Había un poco más de polvo en el cristal de los marcos vecinos que en este invisible, como si algo le hubieran quitado recientemente. No sabía qué había desaparecido exactamente, pero la sensación de una historia limpia se instaló en mi mente como una piedra lisa. Allí no les gustaban las pruebas que no encajaban en la leyenda. Construimos la leyenda con cuidado. Comenzó en el garaje del abuelo Robert. Un viejo ordenador, la idea de la contabilidad de almacenes y los primeros clientes que llamaban no a la recepción, sino simplemente al número de casa. 1978 brilló doblemente en la historia familiar, como el año del nacimiento de la empresa, y el año en que la familia supuestamente aprendió a convertir una desventaja en una ventaja. Mi abuelo logró pasar de ser un producto artesanal a un actor regional, y luego llegó la ceremonia de entrega del timón.
En 1995, Harold se convirtió en el siguiente capitán, y las portadas aparecían con más frecuencia. De $10 millones a 50, 200 empleados, clientes en todo el país. Titulares que enfatizaban rítmicamente la tesis que mi padre repetía en cada cena. El éxito es nuestra forma de vida. Nuestra casa en Brooklyn era una exhibición de este estilo. 6 habitaciones, una piscina climatizada, un césped como pantalla verde para sesiones de fotos semanales de la admiración ajena. Mamá Diane, que provenía de una antigua familia adinerada de Boston, aprendió a poner la mesa no solo con platos, sino también con silencio. Un silencio que disimulaba la diferencia de actitud hacia los niños. Los roles en nuestro trío se habían repartido desde la época en que yo construía un juego de construcción, y Garrett lo desmontaba a toda velocidad. El hermano mayor era el heredero. La hermana menor, Megan, era la reina de una vida perfectamente organizada. La del medio, yo, era una rama tecnológica que era amable de escuchar, pero no debe confundirse con los negocios de verdad. Aprendí a programar a los 12 años, creé mi primera aplicación a los 15. Estudiar informática y administración de empresas dejó de ser una opción para mí, para convertirme en una trayectoria. Para la familia, seguía siendo académico. Para mi padre era volátil. Le gustaba repetir que nuestros clientes quieren previsibilidad, no experimentación. Este lema se incorporó a la decoración de la casa, el orden de las tapas, las sonrisas en las fotos, los brindis refinados bajo la lámpara de araña. Se suponía que todo debía enfatizar que el mundo era estable porque Harold era estable. Megan, con su estilo de vida de millones de seguidores, no hizo más que reforzar la fachada. Su familia se convirtió en el telón de fondo de su feed, y su empresa en un hashtag conveniente. Sus publicaciones alimentaron el mito de que Adams era un éxito por definición. Garrett, a pesar de pasar más tiempo en un barco que en una oficina, fue ascendido a vicepresidente después de graduarse, no como consecuencia, sino como un atributo innato. Las fachadas adoran los atributos, no necesitan significado ni función, solo apariencia. Mi madre conocía mejor su papel. Cuando yo aportaba ideas, a veces intentaba decir, Harold, quizás deberíamos escuchar a Morgan, pero esa misma mirada la interrumpía a media frase. Por la noche, las copas chocaban más fuerte, y la casa volvía a quedar plana, como la tapa lacada de un piano. Me asignaban un asiento al final de la mesa, el equivalente físico de, un poco más lejos de la decisión. Puede que conociera el mercado mejor que cualquiera de los dos, pero eso no importaba en la foto se centraba en la persona que la tomó. A menudo he pensado que nuestro Salón de la Fama no es la historia de la empresa, sino la historia de la edición. Aquí solo se mostraban los episodios que reforzaban la tesis principal. Por eso el vacío entre 1994 y 1996 fue tan impactante. En ese período, la inercia de mi abuelo aún era tenue, la expansión de mi padre cobraba impulso y por primera vez, yo formulaba una solución que podría llevar el producto a un nuevo ciclo. Sería lógico presumir de cualquier material de aquella época, pero aún así, el marco está vacío. Quizás sea pura coincidencia. O quizás alguien no quería que las palabras integración en la nube, middleware y generación del cambio se encontraran junto a las brillantes fórmulas de la estabilidad en retrospectiva. Tales palabras resuenan en la fachada. La fachada también explica la manera en que mi padre convertía las reuniones familiares en ruedas de prensa. Cada acción de gracias es menos un gracias que un informe. Trimestre récord, decía Garrett. Nuevo acuerdo de marca, decía Megan. Manteniendo el liderazgo en el sector, resumía mi padre, incluso cuando las cifras hacía tiempo que demostraban lo contrario. No hablamos de la pérdida de clientes ni de una tecnología anticuada en la mesa, porque desentonaría con el cristal y la plata. Hablamos del club náutico y de la tradición de trinchar pavos. El cuento de hadas exterior también funcionaba por fuera. En los círculos de Boston, su nombre era sinónimo de prosperidad. Él sabía cómo hacer que perdurara. Fotos con ejecutivos, portadas con la frase, la visión lo es todo, placas de honor,
Una malla que mantenía la imagen unida incluso cuando la estructura que se alzaba se desmoronaba. Durante mucho tiempo había creído que si era lo suficientemente útil para esta estructura, me permitirían entrar, no como espectador sino como arquitecto. Pero la fachada no tolera a otros arquitectos. Es demasiado arriesgado compartir los dibujos con aquellos a quienes es más fácil dejar en la parte inferior de la jerarquía. Esa noche, frente al marco vacío, me asaltó una claridad inesperada. Este lugar no se trataba de una revista desaparecida. Se trataba del formato de la memoria familiar. Deja atrás lo que da la razón al narrador principal, y elimina fragmentos donde una narrativa fiable podría avanzar. Mi discurso habría invertido la trayectoria del producto, y por eso se volvió académico, inalcanzable, y luego olvidado. La fachada ya necesitaba la confirmación de que, los clientes valoran la estabilidad. Todo lo demás era ruido entre bastidores. Quitar el marco es fácil. Eliminar las consecuencias no lo es. El vacío entre las tapas se convirtió para mí en un hilo invisible que conectaba las historias de mi abuelo con las mías. Mi abuelo no construyó una fachada, construyó un producto. Mi padre construyó una fachada alrededor del producto. Solo tenía que devolver el peso al núcleo mismo y asegurarme de que la próxima vez que alguien quitara el marco, la empresa no se desmoronara con él. Toqué el perfil de madera con el dedo. Un leve crujido me respondió, como si alguien coincidiera con mi pensamiento. En esta casa, las historias siempre se adaptaban a los muebles. Iba a adaptar los muebles a la historia. Y las 9 de la mañana, la misma hora en el teléfono de otra persona, era el momento perfecto para desmontar la escenografía. No para destruir la casa, no. Para volver a colocar los muros de carga. La sala de juntas olía a esmalte de uñas y perfume masculino, que siempre transmitía un toque de confianza comprado al por mayor. Sobre una mesa larga, carpetas de cuero yacían como cinturones de seguridad para pensamientos que no tenían derecho a desviarse de su rumbo. Entré primero, dándome cuenta demasiado tarde de que había elegido una blusa demasiado clara. Parecía casi un desafío contra el fondo oscuro de los paneles. Portátil, adaptador de proyector, gráficos impresos. Había traído conmigo no solo una idea, sino también una forma de fundamentarla con cifras. Tenía escenarios de salida al mercado, una tabla comparativa de costes, un mapa de riesgos, y lo más importante, una arquitectura de integración en la nube, que permitía que los sistemas antiguos hablaran en un lenguaje moderno, sin necesidad de un desmantelamiento tedioso. Los directores, hombres de aproximadamente la misma edad y con el mismo círculo de amigos, se sentaron lentamente, como si estuvieran tomando asiento en su propio teatro. Asintieron cortésmente, el mismo gesto que se usa para saludar a una camarera que trae el menú. Mi padre no estaba sentado. Prefería estar de pie al final de la mesa, controlando la geometría del espacio. Conecté mi portátil, abrí la primera diapositiva y empecé. Al principio, sus rostros eran neutrales, casi impecablemente educados. Pero justo después de la 10ª diapositiva, donde mostré cómo el middleware podía eliminar cuellos de botella en sus procesos, me fulminó con la mirada un frío. ¿Por qué interrumpir la estabilidad? El gancho de esta sección hizo clic casi en silencio. Al otro lado de la mesa, uno de los directores, uno de esos que rara vez hablan pero siempre consiguen reaccionar primero, bajó la mirada. No con escepticismo, ni con condescendencia, sino con la forma en que quienes admiten algo en su interior pero no pueden decirlo en voz alta. En su perfil, vi por un momento no al viejo amigo de mi padre, sino al ingeniero que una vez fue. Él comprendió. Vio la línea de causa y efecto en mi diapositiva más rápido que nadie, y se dio la vuelta, porque el sistema en el que había vivido durante décadas, exigía un lenguaje de señas diferente. Ese silencio fue mi primer y último apoyo en esta sala. Al 10º minuto mi padre levantó la mano para parar. Basta. No sonó como una petición, sino como una sentencia. Dijo que los clientes valoraban la estabilidad, que las tecnologías experimentales eran peligrosas para una empresa seria. Ideas académicas, añadió, y en esas 2 palabras, todo mi semestre de sistemas de computación distribuida, se convirtió de repente en el dibujo de un niño en el escritorio de un adulto. Los directores suspiraron aliviados.
No porque hubieran ahorrado tiempo, sino porque el cartel de la agenda estaba de vuelta en su lugar. Alguien bromeó, alguien tomó agua, alguien bostezó casi imperceptiblemente. Me quedé con el control remoto en la mano, como si fuera un objeto extraño, mirando el rectángulo brillante de la diapositiva que flotaba sobre la palabra mapa de transición. Quería explicar otro caso, otro diagrama de migración de datos sin tiempo de inactividad, pero ya podía oír cómo la sala se cerraba. Reuní las impresiones en una carpeta, con movimientos que me enseñaron orden. No dejar rastro cuando no hay significado. Las señales de alerta se marcaban fría y claramente en mi cabeza. Retroalimentación, ausente. Disposición al riesgo, mínima. Narrativa autoritaria, absoluta. Después de la reunión, el pasillo me pareció más largo de lo habitual. Olía a café que no había bebido, y a política que no había practicado. Las puertas de las oficinas estaban abiertas lo justo para ver sombras, no rostros. Sentí que la rabia se calmaba bajo mi piel, se anudaba y se convertía en algo útil. Voluntad. En el cruce cerca del ascensor me encontré con mi madre, que llevaba unos papeles a administración. Me miró rápidamente. Ansiedad, una sonrisa, un mecánico, ¿qué tal? Bien, respondí. Ese bien fue la mentira más triste del día y la verdad más certera. Fue bueno haberlo visto todo sin adornos. Regresé a casa no derrotado sino desconectado. Cuando mi padre habló en la mesa esa noche sobre negocios de verdad, y Garrett asintió a tiempo, ya comprendí que nuestro nosotros era una ficción. Vi a Megan en directo con una tostada y un filtro, y me di cuenta de que en esta casa la realidad siempre pierde ante la estética. El marco vacío del Salón de la Fama y la mirada abatida de aquel director se convirtieron en dos mitades de un espejo para mí. Una mostraba que la historia se estaba desinfectando, la otra que incluso en la historia desinfectada, a veces alguien ve la verdad y mira hacia otro lado. Fui a mi habitación, abrí mi portátil y reescribí metódicamente la primera diapositiva de la presentación, no para ellos sino para mí. Cambié el título a El proyecto que se hará realidad sin ti. Abrí un cajón, saqué una pequeña libreta de mis primeras notas. Allí había diagramas que llevaba conmigo como un talismán. Siempre creí que algún día se los mostraría en una habitación donde me escucharan. Ese día nunca llegó. Y se convirtió en un regalo. No tenía sentido esperar más. La decisión de irme no surgió espontáneamente. Más bien, finalmente lo admití en voz alta. Claro que tenía miedo. Dinero, vivienda, ciudades extranjeras, e incluso caras desconocidas. Pero después de detenerte en el 10º minuto, lo peor ya ha pasado. Hice un plan rápido en una hoja. SF, $5.000, trabajo, cualquiera, código, mío, gastos, mínimo, plan, máximo. Al final, escribí la fecha, y un pequeño 9 en un círculo. Un recordatorio para mí misma de que cada sistema tiene su propio punto de partida. Mi 9 será mío, no de nadie más. Antes de acostarme, oí risas en la sala, las mismas risas que había usado para escribir mis primeros algoritmos. Pasé la mano por la bandera del MIT sobre mi escritorio y sentí un alivio. No pedí permiso. Solo estaba rompiendo la costumbre de esperar. En la oscuridad, el resplandor de la ciudad se reflejaba en el techo en rectángulos, como diapositivas que no me habían permitido ver. Las fui repasando mentalmente poco a poco, una por una, extrayendo significado de cada error, y construyendo a partir de ello una nueva agenda, mi propia agenda. No fui a la oficina por la mañana. En cambio, conduje hasta un barrio donde nadie conocía el nombre de Adams, y alquilé un pequeño estudio con una ventana en la pared. Al volver, preparé una maleta. Algo de ropa, un portátil, un cuaderno con diagramas. Mi madre llamó para preguntarme si todo estaba bien. Sí, repetí, pero esta vez el sí tenía un efecto. Mi padre no llamó, y resultó ser la despedida perfecta para el escenario en el que mi papel era dulce, pero vamos a ponernos serios sin ella. En el ascensor, me encontré con mi propio reflejo, no una heroína de la derrota, ni un cuervo blanco, sino una persona que acababa de reescribir el sistema de coordenadas para sí misma.
Una brisa fresca sopló desde abajo, y de repente pensé en ese director con la mirada baja. Quizás algún día la levantaría y admitiría en voz alta lo que había visto entonces. Pero esa ya no era mi tarea. La mía era crear un lugar donde nadie tuviera que bajar la vista para permanecer en el sistema. San Francisco me recibió no con un panorama de postales sino con el olor a ropa lavada en un pasillo compartido y el zumbido de los autobuses bajo una ventana que daba a una pared de ladrillo. $5.000 para empezar. Un estudio al borde del barrio normal, ramen, café de los que se quedaban sin espacio, semanas de 80 horas. Mi presupuesto simplificado se componía de cifras que no toleraban sentimentalismos. De día, cualquier trabajo a tiempo parcial con código. De noche, lo que buscaba, mi propia plataforma de integración que conectara los sistemas antiguos con la nube sin necesidad de reescribirlos, costosos y tediosos. Estaba dando vida a lo que me habían prohibido contar en la sala de juntas de Boston, pero ahora sin permiso. El primer gran cliente llegó en el tercer mes de agotadoras demostraciones. Su director de tecnología habló concisamente, como quien ha visto demasiados fallos de integración. Muéstreme un Exchange sin tiempo de inactividad, dijo. Se lo mostramos. Luego llegó un contrato de varias páginas y un acuerdo de confidencialidad de varias docenas. Incluía una cláusula que cambió no solo el trato sino también mi vida, la confidencialidad personal. Sin nombres en los comunicados de prensa, sin lo logramos, sin referencias a mí como fundador. Una sola revelación y se acabó, explicó su abogado sin emoción. Para una empresa joven, era una cuestión de matemáticas. O cogíamos el dinero y nos escondíamos tras la fachada de proveedor, o decíamos yo con orgullo, y nos quedábamos sin nada. Firmé y por primera vez, escribí junto a él. M. Stone. Este seudónimo nació como una barrera forzada entre el mercado y yo. M. de Morgan, Stone. De la sensación de que necesitaba una superficie sólida donde apoyarme cuando todo se movía tectónicamente bajo mis pies. En la correspondencia con los clientes, yo era Stone, bajo, serio, sin detalles biográficos. En los registros públicos, la empresa estaba dirigida por la modesta Everest Holdings, un nombre neutral para una empresa ambiciosa. Sabía que con el tiempo me quitaría ese camuflaje. Pero el acuerdo de confidencialidad me había silenciado durante los años siguientes, y decidí usar el silencio como estrategia. Mientras otros hablaban, nosotros construíamos. La plataforma creció conmigo. Ensamblé un neumático a partir de bibliotecas abiertas, y mi propio código que podía transmitir protocolos, almacenar en caché consultas complejas, y registrar errores conscientemente para no perder días buscando a ciegas. El primer dinero no se destinó a decoraciones, compré tiempo. El tiempo de los ingenieros autónomos que luego se convirtieron en mi columna vertebral. Al final del primer año, ya tenía 2 empleados a los que no me avergonzaba llamar equipo. Y al final del tercero, tenía 10 y una pequeña oficina en Soma, con paredes curvas y plazos estrictos. Cada nuevo contrato era un módulo más en la plataforma, cada retroceso era otra prueba de supervivencia. No buscaba victorias espectaculares, solo procedimientos repetibles que no fallaran bajo carga. Los fondos de capital riesgo olían sangre, integración para el legado, sonaba aburrido y súper rentable. Vinieron con presentaciones donde mi futuro ya estaba dividido. 20% para ti, 80% para nosotros, en forma de consejos, medicina de riesgos y esposas de oro. Les di las gracias y me negué. No necesitaba dinero para una marca, sino la oportunidad de crear un producto que sobreviviera sin ella. Acepté pequeñas rondas con un control estricto. Me quedé con la mayoría. A Stone no le gusta la luz, bromeé con el director de operaciones, quien rápidamente aprendió a abordar temas públicos, presentaciones, entrevistas, charlas. Mientras tanto, hice lo que mejor se me daba, observar los nodos de los sistemas de otras personas y encontrarles ritmo. Paralelamente, construí otro muro entre mi familia y yo. En las llamadas de los días festivos, decía, todo bien, estoy trabajando, y mientras lo averiguo. No mentí, no revelé nada.
El acuerdo de confidencialidad de mi primer gran acuerdo no fue solo una restricción legal, me enseñó la disciplina de la invisibilidad. Si mi padre o sus amigos de la industria se involucraran algún día, no encontrarían absolutamente nada en la superficie. Y esa nada fue mi armadura mientras incorporaba al sistema a proveedores, clientes y puntos débiles del negocio de Adams. El gran avance llegó cuando nuestra plataforma finalmente dejó de ser un caso, y se convirtió en un entorno. Aprendimos a conectar no solo uno o dos productos, sino flotas heredadas reales sin parar. Y entonces el mercado hizo lo que siempre hace. Intentó comprarme. Únete a nosotros como director de tecnología. Conviértete en socio. Permítenos implementarte en todos nuestros clientes. Las ofertas llovieron, pero todas tenían un mismo sabor: ceder el control. Elegí un camino diferente. Adquisiciones pequeñas y específicas. Un equipo de 3 personas capaces de analizar protocolos antiguos. Una empresa que realiza una monitorización de colas brillante. Un servicio que optimiza el ETL. No compré empresas, compré oportunidades. Así se formó el mosaico, en el que cada fragmento hacía que Everest fuera más atractivo no por su volumen sino por su ingeniería. Mientras tanto, Stone se había convertido en Emmy Stone, una sombra pública conveniente. Cuando ya no me necesitaban, aparecía brevemente. Me cambiaba el pelo y las gafas, y decía lo justo para que los periodistas pudieran citar algo. El director de operaciones hacía el resto. Con el tiempo, me empezaron a llamar la fundadora solitaria, una etiqueta que funcionaba a la perfección. Distancia respetuosa y una leyenda que alimentaba la curiosidad pero no aportaba material. Dentro de la empresa, la verdad era conocida. Fuera, la verdad era la productividad. Para mi tercer año, por primera vez, me permití dejar de contar cada taza de café. Nos mudamos a un espacio donde no tenía que agacharme entre las cajas de servidores, y el sol caía directamente sobre el tablero de tareas. Entraba en la oficina y veía gente que creía lo mismo que yo, que la ingeniería no se trataba de trucos de magia, sino de ensamblar cuidadosamente cadenas de causa y efecto. Ganamos cada contrato no con patetismo sino con demostración. Aquí está tu proceso de ayer. Aquí está el de hoy. Así es como ahorrarás mañana. Dejé de intentar demostrar que la juventud no es sinónimo de ingenuidad. Simplemente produje un resultado que no requería coartada. Cuando el primer dinero serio se estabilizó, finalmente analicé mi historia no con dolor, sino con aritmética. El acuerdo de confidencialidad, que antes me había parecido una restricción, resultó ser un simulador. Aprendí a mantener el rumbo sin aplausos. El seudónimo, que empezó como un escudo, se convirtió en una herramienta. Me permitió llegar a donde el nombre Adams no pasaría desapercibido y salir a tiempo sin despertar el ego de nadie. A menudo me preguntaba si mi padre habría visto algo digno de su mundo real en esta máquina. Probablemente no. Pero el mercado sí. Y eso fue suficiente. Cuando los analistas pronosticaron por primera vez la valoración en $200 millones, no sentí euforia. Solo responsabilidad. Los números no eran un trofeo, sino la entrada a un juego completamente diferente, en el que mi producto no debía simplemente existir, sino cambiar las reglas para quienes aún creían que la estabilidad era una imagen estática en la pared. Cerré mi portátil, y antes de dormirme, envié una nota rápida al equipo. Gracias por hoy. Mañana es otro paso. Arriba, en lugar de una lámpara de araña de cristal, brillaba la luz barata de una cocina estudio. Pero me sentí más libre que nunca en una cafetería de Boston. Una sola revelación y todo arde, dijo una vez un abogado. Elegí revelarme no con palabras, sino con resultados. Y por eso mi llama era invisible. Solo el calor que cambiaba el clima a mi alrededor. Comprar una empresa directamente es publicidad. Comprar el ecosistema que la rodea es estrategia. Opté por esto último. Mientras Boston hablaba de estabilidad, en San Francisco construíamos metódicamente un mapa de dependencias en torno a Adams Software. ¿Quién suministra sus módulos críticos? ¿Quién les proporciona datos? ¿Quién obtiene los resultados de los sistemas? ¿Y cuáles de estos nodos tienen el menor margen de seguridad? En la pared de nuestra sala de reuniones, había un diagrama con líneas, como en una red de metro. Proveedores a la derecha.
Nexus Technologies, Data Stream Solutions, Tecor Industries. Clientes clave a la izquierda. McKinsey Manufacturing, Westfield Distribution. En el centro, Adams como centro de distribución. Marcamos los nodos con pegatinas. Baja liquidez. Los propietarios están cansados. Línea de crédito al límite. Protocolo crítico para Adams. Estas son las empresas que compré, no por volumen, sino por apalancamiento. Los proveedores entraron primero en el perímetro. Cada uno tiene su propia historia de debilidad invisible. Algunos necesitaban un puente para superar un lanzamiento fallido. Otros necesitaban un equipo que pudiera liberar su arquitectura de la deuda técnica. Otros solo necesitaban un comprador que no los destrozara. Ofrecimos dinero y una solución. Integración en nuestra pila, acceso a nuestros clientes y una hoja de ruta compartida. Paquetes de control. Sí, pero con respeto por las personas y el producto. Un año después, teníamos participaciones mayoritarias en 3 de los principales proveedores de Adams. Todo se puso en marcha sin problemas. Paralelamente, trabajamos con el cliente. McKinsey Manufacturing y Westfield Distribution no eran solo cuentas en el CRM de Adams, sino una dependencia hábilmente disfrazada de una colaboración a largo plazo. Sabía cómo esta colaboración a largo plazo se resquebrajaría cuando surgieran nuevos requisitos de integración y seguridad. Acudimos a ellos como un equipo de piedra, sin comunicados de prensa, con demostraciones sobre datos que consideraban imposibles de mover. Eliminamos barreras que habían sido un peso muerto durante años, y solo entonces ofrecimos inversión a cambio de participar en la gestión. Para ellos, fue una extensión lógica de la confianza técnica. Para mí, era otra cerradura cuya llave estaba en mi bolsillo. Cuando las líneas de nuestro mapa del metro se unieron en una geometría comprensible para cualquiera, llegó el momento de dar un paso hacia el centro. No quería quitar el apellido de mi padre del cartel. Solo quería darle oxígeno a un producto asfixiante. Así que, 6 meses antes de este Día de Acción de Gracias, nuestro director financiero envió, Phoenix, una propuesta de colaboración a través de un tercero, inversión, modernización, preservación de la marca y las caras, una hoja de ruta común. Fue un puente que nos permitió cruzar el abismo del cara a cara. Phoenix había estado en el escritorio de mi padre el tiempo suficiente como para que lo agitaran visiblemente en la primera página y lo calificaran de frívolo. La propuesta fue rechazada sin leerla, todo según el manual de estabilidad. Después de eso, aceleramos el paso. Detrás de cada acción, no solo había aspectos legales, sino también gestión de riesgos, aprobaciones de las juntas directivas, comprobaciones de conflictos, conversaciones sutiles sobre la futura integración. Aprendí a hablar el lenguaje de, sin despidos forzosos, transición fluida, preservación de competencias, y a perseverar. Nuestros acuerdos no eran una simple incursión, consistían en seleccionar un constructor disperso, donde cada detalle ocupaba un lugar nuevo. Fue entonces cuando mi sirena interior, el gancho de esta sección, sonó. En la carpeta protegida con borradores del proyecto Atlas, como llamábamos al plan completo de fusión, apareció de repente un patrón de acceso incorrecto. Soy un paranoico disciplinado. Cada documento tenía una etiqueta canario, una combinación de palabras invisible a simple vista, pero reconocible para las revistas, ligeramente diferente en cada copia. Así es como rastreaba qué archivo iba a dónde. Y entonces, en los registros, apareció una referencia a una versión que solo 3 personas de mi círculo íntimo habían visto. La solicitud no provenía ni de nuestra red ni del área de Boston, todo parecía puramente técnico, pero el tiempo y la secuencia de pasos eran demasiado expertos. No saqué grandes conclusiones. Saqué conclusiones prácticas. Restringí el acceso. Introduje claves adicionales de un solo uso. Distribuí la información más sensible en repositorios separados, y preparé instrucciones para... ¿Qué hacemos si el comunicado de prensa de otra persona sale mañana antes que el nuestro? ¿Fue una filtración real? Quizás solo una prueba técnica fallida de uno de los contratistas. ¿Podrían personas cercanas haber tocado un borrador inicial? Los registros lo indicaban. Nada más. No iba a iniciar una caza de brujas.
Tenía que seguir adelante. Así que la siguiente versión de Atlas iba a ser una montaña rusa. Nadie tenía la visión completa hasta que firmáramos el bloque final. Lo único molesto era que si en algún lugar del círculo de Boston ya conocían la intención completa, mi padre tendría más prisa de la que indicaban sus tranquilos brindis. Estábamos terminando un diseñador legal cuando, de repente, el mercado empezó a cambiar más rápido de lo que incluso nuestros cautelosos modelos habían previsto. Los clientes exigían tiempo real, las cadenas de suministro exigían transparencia hasta el último paquete, y las nuevas regulaciones exigían informes que los sistemas antiguos no podían proporcionar sin complicaciones. Todo esto jugó a nuestro favor. Los proveedores que ayer habían negociado porcentajes ahora pedían una solución flexible. Los clientes, que temían fusionar datos en una nube extraña, ya preguntaban cuándo podríamos sustituir el ETL generalizado por algo que no se rompiera en la noche. Cada solicitud de este tipo hacía que Everest dejara de ser un misterio y se convirtiera en una necesidad. Cuando llegó el momento de definir el acuerdo con Adams, ya conocía todos los puntos débiles: retrasos en los lanzamientos debido a integraciones manuales, costosos parches para dar soporte a sistemas heredados que consumían los márgenes, y la incapacidad de delegar autoridad hacia abajo, razón por la cual la iniciativa fracasó. No llegamos como ganadores, sino como ingenieros. Aquí están sus nodos, aquí está el plan de migración, aquí está el pronóstico financiero. Y sí, la marca se mantendrá. Sí, las oficinas se mantendrán. Sí, la gente se mantendrá, especialmente quienes impulsan el producto, no los pasillos. El rechazo de Phoenix solo encareció el paquete final, para mí en términos de responsabilidad, para ellos en términos de precio. Una semana antes del Día de Acción de Gracias, fijamos los marcadores finales. Los contratos firmados con proveedores y clientes formaban un perímetro lógico, no para asedio, sino para protección. Si alguien intentaba romper el acuerdo, el ecosistema no se desmoronaría. En mi escritorio había una impresión del calendario con una fina flecha roja. 9 de la mañana, ET. No se trataba de un simple embargo a un comunicado de prensa. Este era el punto donde todas las líneas de nuestra red de metro convergen en un nodo y continúan su recorrido por vías diferentes. Fui el último en apagar las luces de la oficina, pensando no en el drama familiar, sino en los miembros de los equipos que tendrían que despertarse mañana con nuevas credenciales, pero con la misma tarea: lograr que los sistemas se comunicaran entre sí con honestidad y sin pérdidas. Y, sin embargo, la sensación del aliento de alguien en la nuca no desapareció. Ese extraño acceso al borrador inicial se quedó grabado en mi memoria como una chincheta en un mapa. No sabía quién era. Sabía que tenía que estar preparado. La preparación también es una estrategia. Es lo que permite que una expansión imperceptible se convierta no en una incursión, sino en una reconstrucción. Cuando el edificio no se derriba, sino que se restauran sus muros de carga y se conectan a nuevas comunicaciones. En mi bolso llevaba un sobre cerrado, delgado pero pesado como un argumento. Tenía una breve instrucción en mayúsculas. Si no se recibe ninguna palabra clave antes de las 9:05 de la mañana ET, envíen una carta a 2 editores y al departamento legal. Asunto: explicación del acuerdo, calendario de transición, garantías para los empleados. Era una alternativa que se suponía innecesaria. Pero me calentó la palma de la mano mientras el mundo que nos rodeaba se transformaba en una imagen perfecta capaz de absorber cualquier cosa, fuera de guión. El amplio comedor resplandecía con una calma refinada. Mamá nos había sentado como si estuviera ordenando joyas. Papá a la cabecera, Garrett a su derecha con su nueva novia, Megan a su izquierda con su teléfono en un trípode. Yo junto a mamá en el fondo, simbólicamente, al fondo. El cristal tintineaba como un metrónomo. Las velas se iluminaban uniformemente en sus candelabros de plata. El Wedgwood esperaba la presentación perfecta. María y el equipo trajeron los platos con la silenciosa dignidad que humaniza los momentos más solemnes. Sopa de calabaza con crema fresca,
una ensalada de otoño con nueces y arándanos, un pavo de 25 libras, dorado como recién salido de un folleto. Meghan susurró a la cámara, tradiciones de Addams, y consiguió el mejor ángulo mientras papá cortaba el ave ritualmente. No contaba los trozos de carne sino los gestos. La frecuencia con la que papá deslizaba el pulgar por debajo de la mesa era un mensaje. La forma en que mamá se ajustaba la servilleta antes de otro sorbo era ansiedad. La mirada de Garrett hacia la lámpara de araña. Su mente ya no estaba en la cena, sino en un público para historias sobre los clientes que había impresionado. La forma en que Meghan controla la luz. A nadie le importan las sombras, excepto a quienes saben que en las sombras crecen las soluciones. Empezamos con el ritual ¿de qué estamos agradecidos? Siempre era menos un intercambio de sentimientos que un hermoso informe. Garrett levantó su copa primero como el mayor. Por un trimestre récord y por el nuevo yate de 42 pies Addams Legacy, dijo en un tono que parecía terminar una frase cuando aparecía una cifra. Pensé en los datos del mercado abierto que decían lo contrario. Pero en la mesa, las cifras siempre eran un adorno, no un argumento. Meghan, sin apagar la transmisión, informó alegremente sobre 1 millón de suscriptores y una embajada con Luxury Life Cosmetics, y le agradeció que dijera que ser un Addams es una responsabilidad y un estilo. Papá asintió con aprobación. La ironía era que él era quien más a menudo calificaba su trabajo de frívolo fuera de pantalla. Estoy agradecida por las lecciones, dije cuando fue mi turno. Por el hecho de que a veces el rechazo muestra el camino correcto. Por el hecho de que la persistencia es más importante que el privilegio. Y que el mejor maestro son los resultados. Hablé con calma y tranquilidad, sin patetismo. Mi gratitud no era un anuncio, sino una apariencia. Mamá me dirigió una breve mirada ansiosa. Podía percibir el trasfondo. Papá frunció el ceño ligeramente, pero se detuvo a tiempo de decir algo. Otra escena ya se estaba desarrollando en su mente. Las velas se consumieron 1 centímetro cuando tocó el cristal con el cuchillo. El sonido cortó el aire con la nitidez de una lámpara en un quirófano. Tengo un anuncio, dijo con la misma voz que usaba para abrir las conferencias y cerrar las preguntas. Su dedo se deslizó bajo la mesa de nuevo. El zumbido de su teléfono en el bolsillo. Las 9 de la mañana flotaban en el aire, aunque el reloj marcaba las 8 de la tarde. He dedicado mi vida a convertir a Addams Software en un líder. Todo está cambiando, y ha llegado la hora del cambio. Pausa. ¿Sabe cómo hacer pausas? Es uno de ellos y se ha dedicado a ello. He decidido vender la empresa. El trato se cierra mañana. Mamá contuvo la respiración un momento. Vi que el cristal en su mano temblaba. Garrett se atragantó con el vino y, antes de que pudiera descifrar las palabras, ya había dicho derecho de nacimiento. Meghan instintivamente levantó su teléfono para que la cámara captara cada cambio de expresión. El dramatismo que llevaba tanto tiempo buscando. Y se sentó a la mesa. Papá levantó la mano. Pido silencio de ahora en adelante. Le encantaban estas pequeñas dictaduras. El comprador es una sólida empresa de inversión tecnológica, Everest Holdings. La cantidad es de 50 millones, lo cual es extremadamente generoso considerando el mercado, continuó, casi con el orgullo de alguien elegido por los dignos. Mantuve la mirada fija en la vela. La llama era firme, aunque siempre había corrientes de aire en la casa. Segunda parte. El dinero no será para los niños como herencia. Una parte irá para mi madre y para mí. El resto para la Fundación Addams para apoyar la educación técnica. Un segundo de silencio y luego llovió. Es nuestro derecho. Garrett golpeó la mesa con el puño, y la porcelana se indignó. Es mi marca. Meghan soltó una lágrima, asegurándose de que su rímel no se hubiera corrido. Mamá dio un sorbo, el más grande de la noche. Abrí mi bolso 1 centímetro. El sobre estaba extendido, como un punto de control en un juego. Sabía que si todo salía mal, si decían no hay trato, si intentaba chantajearnos con publicidad o vergüenza, la carta se iría. No como un golpe bajo, sino como un seguro para quienes despertarían en nuestra casa mañana. No para humillar a la familia, sino para preservar las líneas generales del proceso.
La caridad es genial cuando no decepcionas a tus hijos, graznó Garrett, empezando a gritar. ¿Lo prometiste? Megan asintió. Su prometiste sonó como una publicación en redes sociales que no se había publicado a tiempo. Papá se mantuvo erguido, como una bandera al viento, con la confianza sostenida por la costumbre, no por la realidad. Esto es definitivo. Su voz tenía el mismo timbre que había calibrado mi silencio durante años. Soy responsable de una herencia más grande que las arcas familiares. Mamá intentó intervenir. Harold, quizás podamos hablar de la parte de los niños, en privado. Diane, está decidido, espetó. La vela titiló, ya fuera por su tono o por la respiración inconsciente de toda la habitación. Vi cómo la servilleta de mamá se deslizaba por su brazo. No la recogió, señal de que estaba cansada de ser un amortiguador. Me permití solo una respiración. El sobre en mi bolso era una señal de que no me dejaría llevar por las emociones de la mesa. El plan A siempre era la calma, los hechos y el tiempo. El plan B era la publicidad, por si alguien intentaba interrumpir el plan A diciendo que el silencio es debilidad. En mi caso, el silencio era fuerza. Me daba el espacio para ser el centro de atención según las reglas del juego, no las leyes del espectáculo. Papá observaba la mesa como un general que acaba de anunciar una maniobra. Mañana por la mañana es el anuncio oficial, dijo, tocando de nuevo el teléfono bajo el mantel. Les pido a todos que sean comprensivos. Esta es la decisión correcta. En algún lugar de la casa, un viejo reloj marcaba los segundos. No sonaban las 9 de la mañana, pero brillaban en mi cabeza como un indicador verde de preparación. En la esquina de la pantalla de mi teléfono, una publicación planeada brillaba con calma, una imagen discreta, un texto conciso, un enlace a unas preguntas frecuentes detalladas para empleados. Y el sobre esperaba su nunca. Me tomó una comida más y una pausa darme cuenta. El escenario estaba listo. Él había hecho su movimiento. El mío era el siguiente. El sonido más fuerte de la noche no fue el tintineo del cristal ni los gritos de Gret, sino la breve exhalación que escapó mi padre al levantar la vista. En esa exhalación, por primera vez, no leí ira ni orgullo sino miedo, un miedo cauteloso y calculador, ante un agujero en la facturación que podría interrumpir el flujo de caja incluso el lunes. Por eso el cronómetro de su teléfono parpadeaba con tanto nerviosismo a las 9 de la mañana. Necesitaba terminar antes de que los proveedores empezaran a llamar. Solo tengo una pregunta, papá. ¿Quién es el comprador? Mantuve la voz serena. Everest Holdings. 50 millones. Una oferta generosa, dijo casi con alivio, como un profesor que da la respuesta correcta. Bebí el agua de un trago. Puse el vaso justo en el servilletero y dije, papá, soy Everest Holdings. El silencio se volvió tan material como un mantel. El viejo reloj del pasillo marcó unos segundos. Garrett se levantó bruscamente, volcó su copa. El vino se derramó formando una mancha roja, como un corte en blanco. Megan, sin saber si apagar la transmisión en vivo, susurró a la cámara. ¿Oíste eso? Mamá intentó coger la botella, falló, la cogió por segunda vez. Me levanté lentamente y puse sobre la mesa una tarjeta en un estuche de platino, el logo de Everest, el nombre, M. Stone. Morgan Elizabeth Stone, dije. El seudónimo bajo el que pasé 10 años construyendo una empresa que vale 200 millones. Tonterías, exclamó mi padre. Everest está dirigida por Emmy Stone, una inversora, no. ¿Y no por tu hija, que participa en startups? No levanté la voz. Emmy soy yo. Y esto es lo que importa. Tenemos participaciones mayoritarias en Nexus Technologies, Data Stream Solutions, y Tecor Industries, tus 3 principales proveedores. Y también tenemos participaciones mayoritarias en 2 de tus mayores clientes, McKinsey Manufacturing y Westfield Distribution. Esto no es una redada. Es un ecosistema que he construido a tu alrededor. Espiaste el negocio, interrumpió Garrett. No. Informes públicos, análisis del sector, diligencia debida. Todo es legal, respondí.
Y simple aritmética. Has perdido el 22% del mercado en 3 años. La tecnología está obsoleta, los procesos son manuales, y los márgenes se están desvaneciendo. Mi padre se estremeció, pero no dejé que me explicara. Hace 6 meses adquiriste Phoenix, una sociedad que conservaba su nombre y su imagen. La rechazaste sin siquiera leerla. Así que ahora tenemos un acuerdo de compraventa. La decisión de la Junta es unánime. Los documentos firmados son válidos. El comunicado de prensa sale a las 9 de la mañana, hora del este. Este trato se canceló, espetó mi padre, apartando una silla. No voy a venderle la empresa a mi hija por venganza. Apenas negué con la cabeza. Ya está vendida. Los abogados lo han comprobado. Tu equipo legal también. Tú lo sabes. Y por eso tenías tanta prisa por cumplir con la fecha límite el lunes. Su mirada se crispó. Una leve mueca en su rostro delató un pensamiento que no quería expresar. ¿Qué les vas a decir? Hable con acento agudo en voz baja. ¿Qué te hizo cambiar de opinión porque la directora ejecutiva resultó ser tu hija? Megan detuvo la transmisión, y finalmente colgó el teléfono. Entonces, ¿eres nuestra jefa? Técnicamente, sí, dije sin apartar la mirada. Pero la estructura cambiará. El poder operativo pasará a los profesionales. La marca se preservará. El personal se optimizará sin masacres. Este es un plan de salvación, no de venganza. Mamá exhaló como si dejara que sus pulmones funcionaran correctamente por primera vez en toda la noche. Papá apoyó las palmas de las manos en el borde de la mesa. Ahora tienes una opción. Ser mi hija o quien se llevó mi empresa. No puedes tener ambas cosas. Su ultimátum se balanceaba entre el cristal y la plata. Antes me habría aplastado. Ahora solo estaba marcando una tarjeta vieja que ya no usaba. Ahí es donde te equivocas, dije en voz baja. Soy la hija y la persona que salvará lo que has construido de su propia inercia. Siempre he sido ambas cosas. Simplemente te negaste a verlo. Te demandaré, dijo. ¿Demanda? Me encogí de hombros. Una demanda solo pondrá de relieve lo que todos queremos resolver en silencio. La reestructuración de la deuda, el calendario de pagos a los proveedores que ya están nerviosos. El tribunal es la luz bajo la cual tu establo lucirá como está. Apartó la mirada por primera vez, no porque fuera a atacar, sino porque había considerado las consecuencias. El miedo al lunes volvió a brillar en sus pupilas. Garrett me señaló, con el gesto de un niño que de repente se queda sin juguete. Lo planeaste todo para humillarnos en las fiestas. Planeé que todos estuvieran allí, respondí con calma. Y porque hace 10 años, en este mismo día de Acción de Gracias, conseguiste el puesto de vicepresidenta sin ninguna cualificación, y me dijeron que el MIT y 3 años de programación eran dulces. Hoy no se trata de humillación, se trata de claridad. Megan se frotó la mejilla sin arruinarse el maquillaje. ¿Y nosotros? ¿Nuestros roles? Existen si trabajas. No como títulos en tarjetas de presentación, sino como funciones. Mi madre me puso una mano en el hombro, con cautela, como si temiera alterar el frágil equilibrio. ¿Es todo esto cierto? Sí, mamá. Asintió. Brevemente, casi imperceptible, pero había más apoyo en ese gesto que en todos sus "no lo hagamos ahora", a lo largo de los años. La nota de prensa de mañana a las 9 se realizará según lo previsto, concluí. Para el equipo, preguntas frecuentes, garantías y una hoja de ruta. Para los clientes, cartas explicativas. Para ti, es hora de aceptar un nuevo rol. Te ofrezco, papá, la condición de presidente honorario sin autoridad operativa. El cargo se mantendrá, la historia se mantendrá, la influencia se limitará al asesoramiento, no a las decisiones. Apretó la mandíbula. Una figura decorativa. El respeto no es una figura, respondí. O está ahí, o no está. Te lo ofrezco sinceramente. Las velas se consumieron a la mitad. María entró a retirar los platos de postre, y se quedó paralizada, captando la densidad del aire. Asentí con la cabeza. Todo estaría bien. Mi padre, recuperando lo que le quedaba de dignidad, dijo: La conversación ha terminado. Entró en su despacho y dio un portazo,
Un viejo ritual de un hombre acostumbrado a ocultar con la voz lo que no quiere sentir. Mi tarjeta permaneció sobre la mesa, un pequeño rectángulo de la nueva agenda. Cuando todos se fueron, me quedé sola un momento bajo la cálida luz de las lámparas. Un sobre cerrado crujió suavemente en mi bolso. Un plan B que ya no sería necesario si todos recordaban el plan A. Cifras honestas, procesos limpios, trabajo en lugar de puestos. A las 9 de la mañana apagaríamos el viejo metrónomo. Y quizás por primera vez en muchos años, esta casa se llenaría de música en lugar de una marcha. La casa cantaba en la noche, con voces apagadas bajo la puerta de la oficina, el tintineo sordo del cristal en una bandeja, pasos que intentaban ser inaudibles. Cerré la puerta tras de mí y abrí inmediatamente mi portátil. Una pequeña ventana se iluminó en la pantalla con un texto seco. Interruptor de hombre muerto. Activado. Si no hay actividad ni palabra clave introducida en 12 horas, enviar automáticamente a Departamento Legal, 2 editores, clientes clave. Adjuntos. Comunicado de prensa. Preguntas frecuentes. Carta explicativa. Introduje una frase de prueba. Vi. Ok. Y solo entonces sentí que me volvía el pulso. Ya no tenía que mantener todos los nodos en mi cabeza. El sistema ya tenía algunos. Si alguien intentaba desconectarme del circuito, el proceso se haría solo. Un golpe en la puerta, breve, nervioso. Hablamos. Garrett ni siquiera preguntó, sino que declaró, entrando a trompicones, con la corbata suelta y oliendo a whisky. Se paseaba por la estrecha franja entre la cama y el escritorio, como un león enjaulado, que de repente se dio cuenta de que los barrotes eran de cristal transparente. Llevas años planeando esto, ¿verdad? ¿Disfrutaste mintiendo? No, dije, quitando la funda del teclado para que la pantalla no lo cegara. Llevo años trabajando. Se detuvo en seco. No tienes ni idea de cuánto he invertido en esta empresa. No aparté la mirada. Sí. He visto las facturas. Se estremeció. ¿Qué otras facturas? Proveedores ficticios. 3 años. 300.000. A través de consultorías, que se estaban transfiriendo al extranjero. Los registros del servidor local muestran la dirección IP de tu oficina, de los días en que eras el único en el edificio. Se puso pálido tan rápido que automáticamente marqué el cambio de color como un evento, como si también fuera un registro. No puedes probarlo, dijo en voz más baja. Puedo. Pero no quiero. El crimen afectará a la empresa más de lo que te apetece ahora mismo. Mi opción. Devuelves los fondos, te vas sin hacer ruido, y te tomas un descanso para aprender por fin a trabajar, no a llevar un título. No pongas a prueba mis límites. Apretó los puños y dio medio paso, una costumbre intimidatoria que antes me funcionaba. Ahora no. Ni siquiera me levanté. Hay una cosa más, añadí con la misma serenidad. Mis sistemas tienen un disparador. Si me pasa algo, o los dispositivos se silencian, los documentos se eliminarán automáticamente. No es una amenaza. Un seguro. Para todos. Miró la pantalla negra, tropezó con su propio miedo y retrocedió. Este no es el final, dijo al despedirse. Es el único para ti, a menos que elijas otro camino. Respondí. La puerta se cerró con un clic. Antes de que pudiera tomar un sorbo de agua, llamaron de nuevo, esta vez más suave. ¿Puedo? Megan, ya se había deslizado dentro y se había sentado en el borde de la cama, como siempre, con cuidado de no arrugar la tela. Tenía los ojos secos, el maquillaje renovado, la voz sin histeria. De verdad eres un millonario en secreto, esto es, una locura. Sonreí con la comisura de los labios. En tu mundo, se llama, giro de trama, sonrió radiante. Exactamente. Escucha, sé lo que piensas de mi trabajo, pero tengo una propuesta para ti. No es un carnaval mediático, sino una estrategia. Puedo convertirme en la imagen de la dirección del consumidor. La gente no entiende lo que es una plataforma de integración, pero entiende las historias. Dame un marco, te lo daré. Hay un marco, honestidad, sin exageraciones, sin el negocio de la genialidad. Y sin grabaciones entre bastidores donde la gente trabaja. Capté su mirada. Y también, trabajo.
no solo una imagen. Formación, mensajes, responsabilidad por lo que se dice. Hizo una mueca. No vine a programar, y no te lo pido, me encogí de hombros. Te pido que trabajes en lo que sabes hacer, convertir la tecnología en humana. Eso también es trabajo. Pensó un momento y asintió. De acuerdo. No te voy a arruinar la historia de la mañana. La publicación ya se publicó sin detalles, así sea. Y luego, hablemos. Se detuvo en el umbral. ¿Estará todo bien, hermana? Respondí con sinceridad. Si dejamos de jugar a los papeles y nos ponemos a hacer cosas. El silencio se prolongó durante varios minutos, y mi madre entró en él. Ya no llevaba vestido de noche sino un suéter de cachemira, con los ojos más brillantes de lo habitual. Se encerró en su despacho con las benditas estatuas y una botella, dijo sin dramatismo. Le hice señas para que me sentara en el alféizar de la ventana, su lugar desde la infancia. Mamá, el trato no se puede detener. Y es cierto. Pero no quiero escatimar en gastos. Para él, será un papel honorable, no decorativo. Para el equipo, será una garantía. Me miró las manos. Siempre dices eso cuando has tomado una decisión, con calma. Yo, respiró hondo. Lo siento. Por esas cenas en las que guardaba silencio, cuando le convenía no oírme. Creía que estaba protegiendo la paz. De hecho, no te estaba protegiendo a ti. Las palabras no sonaron como una excusa sino como un hecho. No necesito compasión. Tomé sus dedos con cuidado. Necesito honestidad. Y tú me la diste. Sonrió irónicamente, casi de una forma nueva. Míranos. Somos dos mujeres adultas en una casa donde solo han crecido hombres durante mucho tiempo. Hizo una pausa. ¿Te vas? Me quedo en San Francisco. Estableceremos el liderazgo aquí. Estableceremos los procesos y estaré volando entre oficinas. Esto no es volver a mi antiguo puesto. Asintió. De acuerdo. Hablaré con él por la mañana. No como abogado del diablo, sino como alguien que ha tenido tiempo de dejar de ahogar su ansiedad con vino. En esas palabras, escuché su propio plan silencioso. Cuando mamá se fue, volví a mi portátil. Revisé la agenda. 7 de la mañana. Café. Una breve sesión informativa para abogados y comunicaciones. 7:30 de la mañana. Carta a clientes. 8 de la mañana. Reunión en la oficina de papá. 9 de la mañana. Comunicado de prensa. El interruptor del hombre muerto marcaba la cuenta regresiva. 11:47 de la mañana para la activación. Introduje la clave por segunda vez. Confirmado, parpadeó en verde. Los archivos con pruebas sobre Garrett esperaban en la mesa. Los guardé en la caja fuerte de la maleta una vez más. Las voces de abajo se apagaron. El reloj del pasillo marcó otra media hora. Me acosté pero no pude dormir. Recordé el marco vacío del Salón de la Fama, la mirada baja de aquel director, la capacidad de mi hermana para repintar el significado rápidamente y el lo siento de mi madre. Todo esto estaba formando una nueva geometría para nuestra familia. No perfecta, pero más honesta. Nevaba fuera de la ventana, silenciosamente, sin titulares. Sentí que la tensión se aliviaba, porque lo más difícil ya había pasado. Habíamos dejado de mentirnos a nosotros mismos diciendo que todo estaba estable. Miré la pantalla. El indicador verde seguía encendido. Cerré la tapa y finalmente me dejé llevar por un breve pero profundo sueño. Mañana a las 9. No sonaría una marcha, sino instrucciones. Y en esta música, cada uno debería tener su parte. 7 de la mañana. La cocina estaba llena de vapor de café y silencio. María puso una taza frente a mí en silencio y asintió brevemente. Su puedes, siempre sonaba sin palabras. El temporizador de mi interruptor de hombre muerto parpadeó en verde en mi teléfono. 2 de la madrugada hasta el envío automático de correos a menos que ingresara la clave. La escribí y cerré mi portátil. Las 9 de la mañana, esperaban su señal. Mi padre apareció en la puerta, como si la noche no le hubiera tocado el rostro, aunque había cansancio en sus ojos. En mi oficina, dijo en lugar de, buenos días. Paneles de madera, fotografías de políticos, portadas con titulares en negrita. La escena seguía igual. No tomé la silla de invitado y volví a sentarme en el borde de la mesa.
Me convenía ver el espacio y sus límites. Los abogados confirmaron. El acuerdo es válido. El Consejo votó por unanimidad, dijo sin preámbulos. Lo sé, respondí, igual de breve. Era como si hubiéramos despojado las líneas de la cortesía, dejando la madera desnuda de los hechos. Un trozo de papel crujió en el bolsillo interior de mi chaqueta, algo que no había pensado sacar si tenía la oportunidad. Una carta de apoyo de uno de nuestros clientes clave que decía: estamos dispuestos a firmar un contrato de 3 años si Harold Adams es destituido de sus funciones. No era un cuchillo sino un bisturí, un argumento que solo corta por los pelos. Me puse la mano en la solapa y dejé la carta donde debía estar, en la manga, no sobre el escritorio. ¿Y ahora qué?, preguntó, mirando por la ventana hacia el jardín, que era más fácil de controlar que la gente. La estructura es sencilla, respondí. Adams se está convirtiendo en la división empresarial de Everest. Estamos actualizando la pila, y conectando sus productos a nuestra nube. Mantendremos cerca del 60% del personal, equipos de ingeniería y clientes. La alta dirección, para una reestructuración completa. Los procesos, de manuales a transparentes. La marca, se mantiene. Las oficinas, se mantienen. Los roles, cambian. Asintió lentamente. ¿Y el mío? Presidente emérito. Gabinete, historial, asesoramiento a clientes. Sin autoridad operativa. Exhalación seca. Un puesto de figura decorativa. Respeto, no figura decorativa. No se da por un puesto. ¿Se reconoce o no? Respondí. Suspiró, y en ese sonido no hubo resistencia, sino una cautelosa aceptación del hecho. El nuevo mapa de la sala no está en sus manos. ¿Entiendes que el lunes? Interrumpió la frase. Pero ambos sabíamos la continuación. Un déficit de liquidez. Entiendo, dije. Hemos preparado un puente. Una línea temporal, y la aceleración de los pagos de los clientes clave. Pero esto solo funciona si hay una vertical operativa limpia. Sin 2 centros. Se apartó de la ventana por primera vez. ¿Ya tienes todo organizado? He organizado las posibilidades. La solución está aquí. Toqué el pomo del escritorio como si fuera un interruptor. ¿Garrett? La palabra corta cayó pesadamente sobre la mesa. 2 opciones. No cambié el tono. Despido discreto con devolución de fondos y un descanso para la formación. O un procedimiento oficial con consecuencias. No quiero lo segundo. Perjudicará a todos. Sus hombros se hundieron 1 centímetro. ¿No lo vas a poner? Yo protegeré a la empresa. Lo demás es su decisión. Megan puede trabajar en el sector del consumo como imagen pública. Pero sin grabaciones entre bastidores y con KPI reales. Sus habilidades pueden ser útiles cuando se necesita el lenguaje de las historias. Mi padre arqueó una ceja. Sorpresa sin ironía. ¿Te quedarás con nosotros después de todo esto? No se trataba de destruir a la familia. Se trataba de trabajar por fin según mi función, no por mi título, respondí. Apretó el bolígrafo entre los dedos. Construí esto en el garaje de mi padre. Lo multipliqué por 10. Creí que sabía más. Sabías mucho, dije con sinceridad. Y me subestimaste con el tiempo. Me dio el espacio para crear algo más. Y hoy ese algo más, alberga tu primera vez. Por un instante, las comisuras de sus labios se crisparon, ya fuera de dolor o de sonrisa. Un intercambio extraño, murmuró. Bien, respondí. Bajó el bolígrafo lentamente. De acuerdo. Presidente emérito, dijo, y me tendió la mano. Se la estreché, breve y seca. No estábamos celebrando. Estábamos arreglando el marco. 8:12 de la mañana. Envié a los abogados un aprobado, a las comunicaciones un aprobado final. Los correos electrónicos a los clientes seguían el formato de no pánico, un cronograma de transición, un contacto para preguntas, confirmación de la continuidad del servicio. El chat del equipo mostraba, listo. Apagué mi interruptor de hombre muerto. El sistema me agradeció con un seco confirmado. Hay un detalle más, dije mientras nos levantábamos. Puse un sobre la mesa.
no el de anoche, sino uno diferente, más ligero. Contenía una matriz para los primeros 90 días, quién es responsable de qué lanzamientos y a dónde se están moviendo, cómo medimos el progreso. Esto no es para la prensa, es para la gente. Necesitan saber qué va a pasar mañana, pasado mañana y en 3 semanas. Pasó el dedo por las columnas con cuidado, como un mapa de una zona a la que está a punto de viajar por primera vez sin ayuda propia. 8:59 de la mañana. Nos quedamos en nuestras respectivas sillas. Él en la mesa, yo al fondo, y escuchamos el viejo reloj del pasillo marcando la hora. ¿Listos?, pregunté. No para mí. Él asintió. 9 de la mañana pulsé publicar. El mundo no explotó, simplemente zumbó. Los teléfonos reproducían su polifonía. Saludos, preguntas cautelosas, viejos conocidos que inesperadamente se abrieron a conversar. En el correo los enhorabuena se intercalaban con hablemos de la transición. Respondí con calma, como estaba previsto. Sí, la marca se mantiene. Sí, el equipo continúa. Aquí tienes tu contacto para preguntas y respuestas. Mi padre guardó silencio, leyendo los primeros titulares. En su perfil, de repente vi un mensaje familiar. No del autor de las portadas, sino de aquel tipo del taller que probablemente también se desvelaba buscando pistas y fideicomisos. Bueno, dijo finalmente, empezamos. Por fin respondí. Antes de irme me quedé un rato en la puerta. Por cierto, dije con tono ligero, tenemos una llamada con un cliente clave hoy a las 10. Están dispuestos a firmar un acuerdo a largo plazo, siempre que haya una vertical operativa clara. Esto no es un ultimátum. Es una responsabilidad. No saqué la carta del bolsillo. No tenía por qué hacerlo. Él entendió la implicación sin papel. Estaré en la oficina, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sonó como una orden, sino como una promesa de trabajo. 6 meses después, el letrero de la fachada decía algo diferente. Adams Everest Technologies. Dentro, había luz, aire, áreas de trabajo sin límites, y una tranquila confianza en las voces de quienes sabían por qué estaban allí. En la pared del vestíbulo, había una cronología de 3 generaciones. Mi abuelo con un ordenador de garaje, mi padre con una cinta cortada de la oficina de al lado, y yo con un rotulador en el tablero de la hoja de ruta del producto. Las fotos no se oponían, estaban una al lado de la otra, como una fórmula finalmente formada. Durante la renovación retiramos uno de los viejos paneles de roble, y ahí fue donde encontré el gancho que se me había escapado todos estos años. Un sobre delgado, con el borde amarillento escrito con la letra de mi abuelo, para el próximo líder. Dentro, había unas líneas, simples y contundentes. No confundas el orgullo familiar con la propiedad. Escucha al más joven de la sala, ahí es donde siempre ocurre el crecimiento. La estabilidad vende bien, pero la innovación paga el sueldo. Si tu hija dice nube, no esperes a que haya tormenta, mira al cielo. Puse la nota en un marco transparente sobre mi escritorio, pero aún no se la había leído a mi familia. Iba a hacerlo esta noche, en otro día de acción de gracias, en silencio, y con total sinceridad. La empresa cobró vida más rápido de lo que incluso los modelos más arriesgados habían predicho. El primer trimestre tras la fusión superó las previsiones. La retención de clientes fue del 98%. Los nuevos contratos aumentaron los ingresos en un 32%. En el panel, parecían líneas claras, pero para mí, esos porcentajes eran los nombres de los ingenieros que lanzaban los lanzamientos nocturnos, y los gerentes que explicaban el plan de migración a los clientes sin entrar en pánico. Leí los informes, y me sorprendí pensando que la mayor diferencia entre el antes y el después, no estaba en las cifras, sino en que nadie menospreciaba a nadie cuando decían algo impopular. Mi padre sorprendió a todos, y yo fui la mayor sorpresa. Aceptó el cargo de presidente honorario sin rechistar, y luego lo llenó de significado. Cafés históricos, semanales donde los jóvenes líderes escuchan cómo fueron sus primeros viajes con clientes, llamadas con antiguos socios, a quienes convence sucintamente de darle una oportunidad a la nueva arquitectura.
Consejos que no terminan con un haz lo que yo hago, sino con un pregunta al equipo. A veces, un viejo rebote se cuela en nuestras reuniones. Él levanta la voz. Yo me pongo demasiado a la defensiva. Lo captamos en el aire. Hacemos una pausa, y empezamos con verbos, no con sustantivos. En esos momentos, lo veo como el tipo del taller de mi abuelo, y me resulta más fácil seguir siendo hija sin perder al director ejecutivo. Garrett tomó una decisión sin dramatismo. Devolvió los fondos, se marchó en silencio y se sumergió en sus estudios. Durante el primer semestre, rara vez me llamaba y me hablaba con dureza. Ahora, a veces me envía borradores de casos prácticos sobre cómo calcular el CAC para un producto B2B, y me pregunta por qué nuestro equipo elige una métrica en lugar de otra. Hace unas semanas, me invitó a una defensa en línea de su proyecto. Me senté en un rincón de la pantalla, sin cámara, y lo escuché hablar no de estatus, sino de proceso por primera vez en muchos años. No hay datos sobre si volverá oficialmente, pero sé que ahora las puertas se abren no por el apellido sino por la capacidad de acción. Megan demostró que la capacidad de contar una historia también es un arte. Diseñamos un marco, sin intervenciones entre bastidores, con KPI donde la conversión es más importante que los me gusta. Se le ocurrió la idea de una serie, cómo la tecnología cambia los hábitos diarios, y fue capaz de explicar a nuestros nuevos usuarios, por qué necesitan transparencia de datos sin palabras intimidantes. Su público percibió esta historia no como un brillo, sino como una acción. Todavía la detengo cuando intenta tomar la cámara en el momento menos oportuno pero con menos frecuencia. Está aprendiendo a escuchar al equipo, y el equipo está aprendiendo a no poner los ojos en blanco ante la palabra marca. Probablemente, mamá es quien más ha cambiado. El vino de la tarde ha dado paso a las reuniones matutinas en programas de educación para mujeres, y la chaqueta de mujer de Beacon Hill ha dado paso a la camisa holgada de una mentora. Entró en la sala de juntas de una incubadora de fundadoras, y una vez me susurró al oído. Quiero que sus hijas no tengan que esperar permiso. Nos reunimos para desayunar sin el humo del pasado. Hablamos de personas, no de rostros en portadas. Cuando le conté lo de la nota del abuelo, me dijo. Se la leerás a todos. Y a mí también. La antigua sala de estar ahora es una sala tranquila. Sin teléfonos, sin planeadores. Una vez a la semana, mi padre y yo nos sentamos allí, con café caliente y números fríos. Mira las gráficas, y a veces dice, ya está superando mi primera década. No es una confesión, en el sentido tradicional. Es una afirmación sin sal, solo agua que lava los sedimentos. Ya no necesito superarlo en cada conversación. Necesito mantener el rumbo. El día antes de la cena de esta noche caminé por los pasillos vacíos. Alguien había colocado un pavo de porcelana en un rincón del vestíbulo, un talismán juguetón. En el alféizar de la ventana había una nota enmarcada de mi abuelo. La saqué, la metí en mi bolso y caminé hacia la sala de conferencias, donde la mesa estaba puesta con sencillez. Sin cristal ni candelabros. Solo platos calientes y asientos sin asientos a la derecha ni a la izquierda. Éramos 5 en este nuevo ritual. Sin cámaras. Sin brindis ni reportajes. Garrett prometió traer su propio pastel de calabaza. Megan prometió no contenerse. Mamá pidió permiso para leer en voz alta los nombres de algunas chicas de su programa, las que lanzaban sus primeros productos. Papá trajo un reloj viejo del pasillo. Dijo que era hora de comer con nosotros, no de mandarnos. Cuando nos sentemos, sacaré el sobre y leeré. Para el próximo líder. No sé cómo reaccionará mi padre, si sonreirá o parpadeará más a menudo. Si sé algo más. En este punto, nuestra historia no será sobre quién tenía razón, sino sobre a quién escuchamos ahora. Diré que dejé la nota donde debía estar, en medio de la mesa, entre el pasado y el futuro. Y que es aquí donde sus palabras cumplen su función. No ponen puntos sino comas para que podamos terminar. Al final, quizá repita mi pensamiento, el que me vino a la mente en lugar de una oración. El éxito como venganza es vacío. El éxito como conversación renovada es pleno. No hemos borrado viejos errores, pero hemos aprendido a trabajar con ellos. No somos perfectos,
Y eso no nos impide construir. La verdadera victoria no llegó cuando los titulares anunciaron el trato, sino cuando nuestra casa finalmente dejó de verse derruida, cuando un padre se acerca no como general, sino como compañero, cuando un hermano hace una pregunta, no un punto, cuando una hermana habla por el pueblo, no para la cámara, cuando una madre dice lo siento y adelante en la misma frase. Cuando yo, Morgan, digo nosotros, y no temo que la palabra me vuelva a tachar. Esta noche leeré al próximo líder. Y por primera vez, sentiré con certeza, todos somos destinatarios.